En Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y vamos a dar lectura del verso número 11 en adelante. Cuando ustedes tengan esta porción de la palabra, les invito a que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 3, verso número 11. Sígame con su vista, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te damos, Señor, la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza. Tú eres un Dios bueno, un Dios que escucha nuestro clamor, un Dios, Señor, que cuando tu pueblo clama, Señor, tú lo escuchas. Y en esta noche, mi Señor amado, queremos pedirte muy en especial, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra bendita. Pero también, Señor, pedimos oración, Padre, e intercesión, Señor, en esta hora, Dios bueno, por la mamá de nuestro hermano Ángel, Señor, que está hospitalizada. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, mi Señor amado, teniendo, Señor, misericordia de ella. Pon tus manos sobre ella, mi Señor. Dios de gloria, que pueda haber, Señor, un milagro, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, a esta petición, a este clamor, Señor, de nuestro hermano Ángel. Padre, en el nombre de Jesús. Y así rogamos que tu bendición, Señor, se haga manifiesta sobre todo tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Son pocas las iglesias que tienen culto hoy, hermano. Y sé que
nuestro Dios nos permite congregarnos, nos permite reunirnos para poder darle alabanza y gloria a nuestro Dios. Así que bendecimos a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión de Guatemala, nuestros hermanos de Ecuador, nuestros hermanos de Estados Unidos, hermanos de cualquier nación donde ellos estén escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Amén, dele fuerte palmas al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano amado, quiero hablar, hermano, acerca de un avivamiento que se va a manifestar antes del arrebatamiento de la iglesia. Sabemos que, hermano, antes de que la iglesia sea arrebatada, la iglesia tendrá una parucía con nuestro Señor Jesús. Y la iglesia entrará a un avivamiento glorioso, un avivamiento donde nuestro Señor se va a manifestar en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y cuando yo veo la Biblia, encuentro, hermano, que antes de que el pueblo de Israel sea sacado de Egipto, hermano amado, se manifiesta un avivamiento. Y se manifiesta una parucía en Moisés. Vemos nosotros, hermano amado, cómo el Señor había manifestadose, hermano, a Moisés, dice la palabra. Y el Señor lo envió a sacar a su pueblo, a decirle al faraón que dejara a su pueblo en libertad. Porque el pueblo, dice la Escritura, que iría, hermano, a darle al Señor alabanza, iba a ofrecer al Señor ofrenda, dice la Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días, dice la Escritura. Cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo tenía, hermano, una orden de nuestro Dios, que ellos saldrían para poder encontrarse con Dios, camino de 3 días. La Biblia dice que un día son como 1000 años para el Señor. Y 1000 años son como un día para el Señor. Si 3 días, hermano, se iba a tardar para que ellos tuvieran un encuentro con el Señor cuando salieron de Egipto, eso nos habla, hermano amado, del tiempo donde la iglesia también será arrebatada para encontrarse con el Señor. La palabra nos está dando una luz. Estamos nosotros, hermanos amados, ya en ese tiempo donde la iglesia en cualquier momento se va a encontrar con el Señor. Estamos en un tiempo profético, hermano. Nosotros vemos dentro de la palabra, hermano amado, que el pueblo que se iba a encontrar con el Señor tuvo primero, hermano, una parucía. Y tuvo un avivamiento glorioso. Y eso es lo que el Señor quiere manifestar sobre su iglesia. Dentro de ese avivamiento glorioso, para que la iglesia se prepare, hermano amado, al encuentro con nuestro amado, con nuestro Señor. Que podamos nosotros prepararnos para ese tiempo. Por eso la iglesia en este último tiempo no se tiene que distraer de las cosas terrenales, de las cosas que hay en este mundo. Lo que el enemigo quiere es que nosotros, hermano, empecemos a apartarnos, a alejarnos, hermano, a olvidarnos de la promesa de nuestro Dios. Pronto vamos a salir de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia se va a encontrar con su amado. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a recibir, hermano, ese avivamiento? Dice la palabra en el capítulo número 3, verso número 1. Apacentando Moisés las ovejas
de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y dice la Biblia, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, dice la palabra del Señor. Para que la iglesia tenga un avivamiento, tiene que llegar, hermano, a Horeb, al monte de Dios. Y el monte de Dios viene a representar, hermano, la presencia del Señor. No puede haber avivamiento si nosotros no llegamos al lugar donde se manifiesta el Señor, a donde está la presencia de Dios. La iglesia, cada vez que se reúne, hermano, tiene que buscar ese lugar, tiene que llegar hacia ese lugar. Dice la palabra que, hermano, Moisés, cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro, tuvo que cruzar, hermano, tuvo que atravesar el desierto. Hay pruebas, hay luchas que nosotros estamos pasando. Y, hermano, a veces en medio de ese desierto viene desánimo. A veces en medio de ese desierto vienen aflicciones a nuestra alma, enfermedades a nuestro cuerpo que quieren apartarnos del Señor. Pero es necesario cruzar, hermano, por ese desierto. Porque dice la Biblia que el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto para ver lo que había en su corazón. Lo que el Señor hace, hermano, o permite que nosotros pasemos el desierto es para ver nuestro corazón, si verdaderamente amamos al Señor. Cada uno de nosotros que alabamos a Dios, que glorificamos al Señor, cuando pasamos pruebas, hermano, vamos a mostrarle a Dios verdaderamente si lo amamos. Hay muchos que van a retroceder. Hay muchos que se van a querer apartar. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel lo sacaron de Egipto y lo llevaron al desierto, muchos de ellos empezaron a quejarse contra Moisés. Y dice la Biblia que le decían a Moisés: ¿para qué nos has traído a este lugar? Nos vas a matar de hambre. No hay agua para que podamos beber. Y ellos, hermano, se quejaban contra Moisés, dice la palabra. Ellos querían regresarse a Egipto. Varias veces, hermanos, se estaban quejando, dice la palabra. Muchos en el desierto, hermano amado, retroceden. Pero dice la Biblia que Moisés atravesó el desierto con las ovejas. Y dice la palabra que llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es ahí a donde el Señor, hermano amado, se manifiesta. La iglesia que quiere avivamiento tiene que ser una iglesia que esté buscando la presencia de Dios. Si tú encuentras, hermano, la presencia del Señor, ahí, hermano, el Señor se te va a manifestar. La iglesia, hermano, que va a ser arrebatada, que va a tener la parucía con el Señor, necesita, hermano, llegar a ese lugar del monte de Dios. Si nosotros no llegamos a ese lugar donde está la presencia del Señor, no tendremos parucía y no seríamos nosotros arrebatados. Por eso es necesario que nosotros busquemos su presencia, que nosotros día a día adoremos al Señor. No te canses, hermano, de buscar la presencia de Dios. No te canses, hermano, de adorar al Señor. La iglesia necesita llegar, hermano, al monte de Dios. Y miren lo que dice la palabra. Cuando Moisés llegó hasta Horeb, monte de Dios, tuvo una parucía, hermano amado. ¿Quién se le apareció? Dice la palabra, se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego, en medio de una zarza, dice la palabra del Señor. Ahí hay una parucía. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, hermano amado, se refiere a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que Josué, hermano, también miró al ángel de Jehová.
Y él, hermano, se postró para adorarle. Hermano, nosotros vemos que ahí Moisés tuvo una parucía, dice la escritura. Pero esta parucía se manifestó, hermano, porque él llegó al monte de Dios, a la presencia del Señor. Usted no puede llegar, hermano amado, no puede tener parucía si usted no llega a la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesús manifestándose, hermano, con Moisés ahí en esa llama de fuego, hermano amado. Ahí el Señor estaba manifestándose. El pueblo que va a ser arrebatado, el pueblo que llega al lugar de la presencia del Señor, es un pueblo que va a poder tener un encuentro con el Señor. Y el Señor se va a manifestar a su iglesia para que su iglesia pueda tener un avivamiento glorioso, para que podamos salir, hermano amado, de este mundo. La iglesia que no tiene avivamiento no podrá salir, hermano, del mundo. Egipto, figura del mundo. Moisés necesitaba un avivamiento para poder sacar al pueblo de Dios de Egipto, hermano. Era necesario. Y ese avivamiento, hermano, nosotros lo vemos que es poderoso, porque dice la escritura que se manifestó el Señor con mano poderosa. Dice la palabra que Faraón de momento y los egipcios no querían dejar ir, hermano, al pueblo de Dios, pero el Señor se tuvo que manifestar ahí. Ese avivamiento poderoso, hermano amado, hizo que los egipcios echaran ya al pueblo de Israel, lo dejaran ir, hermano. Ya no lo querían tener ahí por la gran mortandad que el Señor estaba manifestando, hermano, entre los egipcios. Nosotros podemos ver que el pueblo estaba siendo libre, los hebreos estaban siendo libres de los castigos que el Señor estaba enviando, hermano, sobre los egipcios. Eso es lo que va a pasar en la iglesia que tiene avivamiento. La iglesia en ese avivamiento glorioso, antes de ser arrebatada, hermano amado, mientras el Señor esté enviando algunos de sus juicios, hermano, la iglesia, nosotros podemos ver que va a estar siendo cubierta por el Señor. Ese avivamiento que va a tener, hermano amado, le va a permitir que sea libre de esos juicios que están viniendo sobre la tierra. Pero dice la Biblia, verso número 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y dice la Biblia, y él miró y vio, dice la palabra. Él miró y vio, hermano, esa palabra ver habla de una manifestación real. No era, hermano, un sueño, sino él empezó a ver, hermano, que esa manifestación era real. Manifestación donde nuestro Señor, hermano, estaba, dice la escritura, en ese fuego, hermano, ahí en medio de esa zarza. Y estaba viendo Moisés, dice la palabra, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Voy a ver esta manifestación. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice la escritura. La iglesia va a tener, hermano, una parucía, una manifestación con el Cristo glorioso. Cuando el avivamiento final, hermano, venga sobre la iglesia, se va a dar en el momento que la iglesia pueda estar teniendo parucía con nuestro Señor Jesús, que pueda estar viendo al Cristo glorioso, y ese Cristo glorioso es el que va a estar ardiendo en el fuego, hermano, del Espíritu Santo sobre nosotros, un fuego que no se va a apagar, un fuego que estará sobre la iglesia de Cristo, un fuego, hermano, que va a permitir que nosotros estemos proclamando con poder y autoridad el nombre del Señor. El faraón no va a poder detener al pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, hermano, que va a entrar bajo ese avivamiento, va a recibir el fuego, hermano, de la manifestación de nuestro Señor Jesús. Un fuego glorioso.
Un fuego que nosotros vemos, hermano, que vio, dice la palabra, Moisés. Pero dice la Biblia, verso número 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. ¿Sabe lo que va a suceder, hermano amado? Cuando nosotros llegamos, hermano, a la presencia de Dios, al monte de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la presencia del Señor, el Señor se va a manifestar. En cualquier momento el Señor se va a manifestar sobre nosotros. Y en esa manifestación vendrá, hermano, un llamamiento de parte de nuestro Dios. Un llamamiento que le va a hacer, hermano, a su iglesia. Aquella iglesia que de momento será arrebatada. Dice la Escritura que Moisés, hermano, empezó a escuchar ahora la voz de Dios. Empezó a oír la voz de Dios que le llamaba, dice la Escritura, del medio de la zarza. ¿Sabe cómo se llama eso también, hermano? Eso se llama revelación de la palabra. La iglesia que va a tener avivamiento es la iglesia que tiene revelación de la palabra. Una iglesia que no es engañada por el mundo. El mundo está engañando a la iglesia que no tiene revelación, que no tiene conocimiento de la palabra. Pero iglesia bendita, tú que tienes revelación de la palabra, el mundo no te va a poder engañar. Nosotros tenemos, hermano, la palabra revelada que el Cristo glorioso nos está dando para que no seamos engañados. Iglesia, el Cristo glorioso es el que te llama, es el que te da revelación, es el que te da palabra para que tú no andes allá en el mundo, sino que estés en su presencia, estés, hermano, alabando al Señor, glorificando al Señor. En el nombre de Jesús, dele fuerte palmas en esta hora a nuestro Dios. El Dios Todopoderoso es el que se manifiesta a su pueblo. Y hermano, el pueblo empieza a tener revelación. Le empieza a hablar el Señor. Le empieza a llamar el Señor a Moisés del medio de la zarza. El avivamiento va a traer sobre la iglesia palabra revelada, palabra del Espíritu, hermano, porque hay mucha palabra de hombre hoy en este último tiempo. El hombre da enseñanza, pero esa palabra que se va a dar en el último tiempo es palabra del Espíritu. Una palabra, hermano, que viene de parte de nuestro Dios a la iglesia que va a ser arrebatada. Por eso vamos a ver en el último tiempo muchos conflictos, hermano, en el último tiempo entre la misma iglesia. Hay muchos choques entre la iglesia. La iglesia de momento no se pone de acuerdo y hay, hermanos, choques doctrinales. Muchos defienden su doctrina. Pero nosotros, hermano amado, sabemos que la revelación no es para todos. La revelación es para aquellos que, hermano amado, han buscado la presencia de Dios y lo único que les interesa es la presencia de Dios. La revelación es para aquellos que han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esa revelación es la que va a mostrar al Cristo glorioso en nuestras vidas. Una palabra que va a venir del Espíritu, hermano. Una palabra que nos va a hacer entender a nosotros quién es nuestro Dios. A quién tenemos que servir. A quién tenemos que adorar. Una palabra donde el Señor, hermano, está revelando por el medio del Espíritu Santo. Hay un fuego, hermano, que va a estar ardiendo dentro de nosotros. Dice la Escritura que el profeta Jeremías, en un tiempo él dijo: yo ya no quiero hablar la palabra.
voy a dejar de hablar. Pero dice, hay un fuego dentro de mí que no me deja caer, que no me deja que yo siga hablando la palabra. Yo sigo hablando y sigo declarando, porque hay un fuego dentro de mí, y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo que va a estar sobre la iglesia en el último tiempo. Tú no vas a dejar, hermano, de hablar del Cristo glorioso, porque el Espíritu Santo va a estar en medio de ti y va a estar, hermano, ministrándote para que hables la palabra. Moisés era un hombre, dice la Escritura, que no sabía hablar, hermano. Pero ¿cómo le hizo para poder estar frente al faraón? De un principio estaba Aarón, su hermano, dice la palabra, pero ya después era Moisés el que se presentaba, hermano amado, y él daba la palabra. Nosotros vemos que ese fuego estaba sobre Moisés, un fuego que el Espíritu Santo, hermano, depositó sobre él para que hablara la palabra de parte de Dios. Dice la Escritura, verso número 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, dice la Biblia. ¿Sabe que esto es muy parecido, hermano, al llamamiento de Samuel? Porque dice la Escritura, allá, hermano, en el primer libro de Samuel, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel empezó a pecar en tiempos del sacerdote Elí, dice que ya no había palabra, hermano. Con frecuencia Dios ya no hablaba, hasta que dice la Escritura que el Señor le empezó a hablar a Samuel. Y el Señor le habló a Samuel, hermano, de esta misma forma: Samuel, Samuel. Dice la palabra que Samuel de primero no conocía la voz del Señor, y él corría al sacerdote Elí y le decía: ¿para qué me has hablado? Aquí estoy. Pero decía Elí: yo no te he hablado, ve y duérmete. Y así lo hizo una segunda vez, así lo hizo una tercera vez, hasta que Elí entendió, dice la Biblia, que era nuestro Dios quien le estaba hablando. Hermano amado, cuando él entendió que era Dios quien le estaba hablando, dijo: heme aquí, que tu siervo escucha. Y dice la palabra en este verso número 4 de Éxodo 3, dice la Biblia que el Señor le habló a Moisés: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué significa esto? Significa: estoy dispuesto. Habla, estoy dispuesto. Aquí estoy para obedecer tu palabra. Solamente tú ordena. ¿Sabe que el avivamiento va a venir para la iglesia que está dispuesta, hermano? Muchos quieren avivamiento, pero no quieren obedecer a la voz del Señor. No puede haber avivamiento si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor. El avivamiento va a llegar sobre una iglesia que está, hermano, dispuesta a obedecer la palabra de nuestro Dios. Muchos de nosotros queremos el poder de Dios, pero a veces no obedecemos a lo que el Señor nos está mandando. Yo recuerdo muy bien, hermano, el tiempo de mi llamado que el Señor me hizo. Y hermano, ahí en aquel tiempo donde apenas el Señor empezaba a ministrar, a hablarme, yo le decía al Señor: cuando tú me des el poder, yo voy a ir a predicar tu palabra. Y oí una voz del Señor que me dijo: cuando tú obedezcas y vayas y prediques mi palabra, yo te voy a dar mi poder. Muchos queremos avivamiento y no queremos compromiso con Dios. Pero para aquellos que quieren comprometerse con el Señor, para aquellos que quieren obedecerle al Señor, para estos hay avivamiento. Iglesia, si tú obedeces a la bendita palabra de nuestro Dios, el Señor te va a dar avivamiento. Dale fuerte las palmas al Señor.
Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, en que tú estás, tierra santa es, dice la Biblia. Miren lo que estaba sucediendo. Moisés había llegado al monte de Dios. Moisés había tenido parucía con nuestro Señor. Moisés, hermano amado, había recibido el llamado de Dios. Había recibido la revelación, hermano, de la palabra del Señor. Y él estaba obedeciendo. Pero dice la escritura que cuando llegó a ese lugar donde estaba la zarza, dice la palabra en el verso número 5, que el Señor le habló y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, dice la Biblia. No podemos nosotros, hermano, tener ese avivamiento de la presencia de Dios si nosotros no estamos santificados. La Biblia dice, hermano, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Todo aquel que se acerque a Dios, dice la palabra, que se tiene que santificar, hermano. La iglesia tiene que estar viviendo en la santidad. Si usted quiere ese avivamiento, hermano, del tiempo final, usted necesita santificarse. La santidad es, hermano, la separación del mundo de pecado. La separación, hermano, de todo pecado. Nosotros queremos, hermano, ese avivamiento, pero a veces queremos estar en el mundo. Por eso el avivamiento no llega a la iglesia. Porque la iglesia está siendo seducida por un mundo lleno de pecado. Y la iglesia quiere estar todavía, hermano, mezclada con el mundo. Quiere estar participando, hermano, en las obras del mundo. No se puede tener avivamiento, iglesia. La iglesia que quiera verdaderamente tener el avivamiento final es una iglesia que está viviendo en santidad. Es una iglesia que se ha separado al mundo, que le dice ya no al pecado. Es una iglesia que se está consagrando, que está llevando una vida en santidad para adorar al Señor. Es una iglesia fiel, una iglesia que está esperando al amado, una iglesia, hermano, que se ha entregado en espíritu, en alma y en cuerpo para el Señor. Dale fuerte las palmas al Señor, aleluya, a su nombre. Santifíquese, hermano, santifíquese, santifiquémonos si queremos el avivamiento final. Si queremos ser arrebatados, tenemos que marcar una diferencia con el mundo. Estaba leyendo un comentario de nuestro apóstol, que yo pude discernir la tristeza que había en su alma al escribir esto, hermano, que la iglesia no está marcando una diferencia con el mundo. Son muy parecidos. No le está marcando al mundo un límite, sino que está, hermano, haciendo las mismas obras del mundo. La Biblia dice que el que se vuelve amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en el último tiempo. Muchos se están, hermano, infiltrando ahí en el mundo, se están contaminando. Muchos están haciendo amistad con el mundo, practicando las mismas cosas que el mundo. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar bien definidos, hermano. Nos van a menospreciar, el mundo nos va a menospreciar.
El mundo nos va a criticar. El mundo, hermano, nos va a hacer menos porque no somos iguales a ellos. Pero si el mundo, hermano, está teniendo la misma celebración que tú y están unidos, quiere decir, hermano, que te han apartado del Señor. La iglesia de Cristo es única. La iglesia de Cristo solo le es fiel a su amado. La iglesia de Cristo no hace las cosas del mundo, sino que está, hermano amado, sirviendo solamente a su Señor. Está rindiéndole alabanza a su Señor. Se está santificando para su Señor y no se va a mezclar, hermano, con el mundo ni con sus costumbres. Esa es la iglesia que va a tener avivamiento. Dice la palabra, verso número 6. Verso número 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando la Biblia está hablando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, está hablando, hermano, de un Dios vivo, no de un Dios muerto. El que tiene avivamiento sabe que su Dios es, hermano, un Dios vivo, no es un Dios muerto. Hay muchos que tienen todavía a su Dios ahí crucificado, un Dios que no tiene poder, un Dios, hermano, que tiene ojos y no ve, un Dios que tiene oídos, hermano, y no escucha, un Dios que tiene boca y no habla, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina. Pero el Dios de la iglesia, hermano amado, el cual va a ser, hermano, la iglesia arrebatada, es un Dios vivo, un Dios que va a levantar a su iglesia, un Dios que le va a dar vida, un Dios que le va a dar poder para que manifieste al verdadero Dios en el tiempo final. Cuando Moisés llega al faraón, él mostró, hermano amado, al Dios vivo. Los hechiceros quisieron hacer las mismas señales que Moisés, pero llegó el momento, hermano amado, mientras Moisés seguía haciendo aquellas señales, llegó el tiempo a donde aquellos hechiceros farsantes ya no pudieron imitar el poder de Dios, porque el poder de Dios es único. Él es el único, hermano, que tiene el poder sobre todas las cosas, y Él se lo ha dado a su iglesia. Él le da ese poder a su iglesia, una iglesia que va a ser arrebatada, una iglesia que va a tener, hermano, el poder de Dios. Vamos a manifestar ese poder de Dios. Nuestro Dios no es el mismo que el Dios del mundo. Ellos están equivocados. Ellos muchas de las veces, hermano amado, dicen: todos tenemos el mismo Dios. Están equivocados, porque el Dios de ellos es un Dios que está muerto. Y el Dios nuestro es un Dios vivo, un Dios que se manifiesta, un Dios, hermano amado, que no ha sido creado, es un Dios eterno. Ese es nuestro Dios, hermano, un Dios eterno. Por eso nosotros no celebramos un nacimiento, porque tu Dios, hermano amado, Él es eterno, hermano amado. El Dios que tú tienes es un Dios eterno. Hermano, dice la palabra, ese Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos estaban seguros, hermano. Eso es lo que tiene que tener la iglesia: la seguridad del Dios que está alabando, que está glorificando. Un Dios, hermano, que es poderoso, un Dios que se manifiesta. El Dios que tenemos es un Dios vivo. Si usted clama, Dios le escucha. Y Él está, hermano, escuchando el clamor de un pueblo que verdaderamente cree en Él, de un pueblo que busca verdaderamente al Señor. Él está mirando. Por eso la iglesia tiene que entender, hermano amado, la manifestación de Dios dentro de este avivamiento. Dice la Escritura: cuando el Señor empezó a hablarle a Moisés,
y a decirle: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice la Biblia: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Humillación. Cuando él escuchó eso, dice la Biblia que él cubrió su rostro, hermano, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se humilló delante de él. El pueblo que se humille delante de la presencia del Señor, ese pueblo va a tener, hermano, el avivamiento final. Un avivamiento que nos va a permitir a nosotros salir, hermano, de Egipto, salir de este mundo. La iglesia que tenga este avivamiento es la iglesia que va a salir de este mundo, que va a ser arrebatada por el poder de Dios, que va a estar manifestando sobre cada uno de nosotros. Dele fuerte las palmas al Dios Todopoderoso, hermano amado, porque Él quiere que nosotros recibamos esta bendita palabra, porque pronto vamos a ser arrebatados. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano amado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, hermano, llegar hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren avivamiento? ¿Cuántos de ustedes quieren tener esa parucía con el Señor? Moisés, para poder tener esa parucía y ese avivamiento, primero dice la Biblia que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ciertamente vas atravesando por un desierto. Esas batallas que vamos peleando día a día en medio del desierto. Pero tenemos que llegar a ese lugar donde está la presencia de Dios. Este es el tiempo de la búsqueda por la presencia de Dios. Si tú quieres ese avivamiento, si tú quieres esa parucía, yo te voy a invitar en esta hora a que vengas al altar del Señor. Y que vengas, hermano amado, con el deseo de buscar la presencia de nuestro Dios. Aquella iglesia que busca la presencia de Dios es la iglesia que va a recibir el avivamiento, que va a recibir, hermano amado, ese avivamiento final y va a poder tener esa parucía con el Señor antes de ser arrebatada. Cierre sus ojos. Vamos a orar en esta hora. El Dios Todopoderoso está aquí en medio de nosotros. Él está aquí. Su presencia está aquí en este lugar. Cierre sus ojos y empiece en esta hora a buscar su presencia, a adorarle. Empiece en esta hora a decirle a Él que quiere ese avivamiento. El avivamiento que le dio a Moisés. Ese avivamiento, dígale: yo lo anhelo, Señor. Que el Señor pueda oír a un pueblo que está verdaderamente enamorado de Él, a un pueblo que verdaderamente ama su presencia. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y empiece a orar en esta hora. Empiece a buscar al Señor. Empiece en esta hora a abrir sus labios adorando al Señor. Él está aquí. Mientras adoramos al Señor con un canto, usted va a estar clamando y usted va a estar buscando su presencia. Deje que el Espíritu de Dios se mueva. Deje que el Espíritu Santo toque su vida. Deje que el Espíritu Santo pueda ministrar en esta hora su corazón. Comience a hablar con el Señor en esta hora. Dígale a Él que anhela ese avivamiento, que su presencia se derrame sobre su vida. Dígaselo al Señor en el nombre de Jesús.
moveré, por ti yo viviré, solo en ti me esconderé. Levante sus manos Anhelo tu presencia y dígaselo con todo su corazón. Hacer tu voluntad es mi oración. Oh sí, Señor. Anhelamos tu presencia. Por ti Anhelamos, yo Señor, tu viviré. presencia. Solo en ti me esconderé. Busque su presencia Anhelo tu presencia cada en adoración. Hacer Alabe tu su nombre. voluntad es mi oración. Glorifique su nombre. Por ti me moveré, por ti yo viviré. Oh sí, Señor. Solo en ti me esconderé. Espíritu Santo, anhelo tu presencia cada día. Espíritu Santo, ven. Hacer tu voluntad. Aquí está este pueblo, esta iglesia. Por ti me moveré. Quiere tener un encuentro Por ti contigo, yo Señor. viviré. Solo en ti Espíritu me esconderé. Y Aleluya. Adórale, 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 hermano. Deja que su presencia se mueva. ¿A quién iré? Deja que su presencia se manifieste. Rabashakai, rabababasira. Y Rabashokei, rabashakaina. Adórale. Adórale. Llega hasta la presencia de Dios con tu adoración. ¿A quién iré? Anhelo tu presencia cada día. Hacer tu voluntad es mi oración. Adórale, adórale, adórale. Él está aquí. Por ti me moveré. Deja que su presencia te Por llene. ti yo viviré. Deja que su Solo presencia en ti ministre me tu vida. esconderé. Espíritu Anhelo Santo, tu presencia cada día. muévete, Señor, muévete. Hacer tu Toca a tu pueblo. voluntad es mi Toca a tus oración. hijas. Toca a tus hijos. Derrama tu presencia sobre nosotros. Por ti yo Derrama tu viviré. gloria sobre Solo nosotros, en ti Señor. me esconderé. Anhelo tu presencia cada Y Ramashaka y Rabababashira. hacer tu Y Ramashoke y Rabababashira. oración. Llegas a la presencia de Dios, hermano. Por ti me moveré. Que se vea la actitud de un pueblo que verdaderamente quiere su presencia. Solo en ti me esconderé. De un pueblo que está enamorado de su Señor. Anhelo tu presencia. De un pueblo que anhela ser revestido del poder de lo alto. Hacer tu voluntad. Busca esa presencia del Señor. Por ti
me moveré. Con fe, acércate al trono de la gracia, con fe. Y y acércate, acércate, acércate a su presencia. Acércate a la presencia del Señor, aleluya. Él quiere manifestarse sobre nosotros. Él quiere obrar sobre nosotros. Él quiere desatar el avivamiento sobre nosotros, iglesia amada. Y rababa shakaira na 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 masira. Y rababa shakaira na 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 maso. Oh, santo, santo, santo. Te adoramos, Señor Dios poderoso. Te adoramos, oh Rey de reyes y Señor de señores. Nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestro clamor, mi Señor amado. Y rababasaira bajasikira na 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 masaira. Oh, santo, santo, santo. Y digno, 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 Señor. Oh, Ramashaka y Rababasira. Oh, bendito eres, mi Señor amado. Y Ramashaka y Rababasira. Y Rabashaka y Nananamasira. Busca al Señor. Búscale mientras Él pueda ser hallado. Búscale mientras esté cercano. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios vivo. Es un Dios que escucha. No es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. A todos aquellos que le ha dado vida. A todos aquellos que le ha dado su espíritu. A esos que ha sellado con su Espíritu Santo, los ha llamado el Señor para que busquen su presencia. Iglesia amada, este es el último tiempo. Pronto partiremos con nuestro amado. Pronto el Señor se va a manifestar sobre nosotros. Santifícate, iglesia amada. Santifícate. Rompe toda amistad con el mundo. Rompe toda amistad con el pecado
y santifícate, porque el amado pronto viene. Lava tus vestiduras, iglesia amada, porque el Señor se acerca, porque su venida está pronta. Él te ha mostrado sus manos, las señales de los clavos, esas señales de esos clavos que estuvieron sobre sus manos y sus pies. Él te ha mostrado esas señales de la resurrección, iglesia amada, para que tú creas en Él, para que creas en su palabra, porque pronto la iglesia será levantada. Pronto la iglesia será llamada a la presencia del amado. Prepárate, porque este es el tiempo final. Escucha la voz del Espíritu que le habla a la iglesia en el último tiempo, para que se prepare, para que pueda lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero y pueda ser fiel hasta la muerte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que el avivamiento, Señor, pronto, Señor, será manifestado sobre todos aquellos que estén, Señor, buscando tu presencia. Gracias por tu palabra bendita, porque sabemos que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Gracias te damos, porque sé que tus escogidos, porque sé que tu pueblo ha escuchado, Señor, tu voz para prepararse, Señor, en este último tiempo. En el nombre de Jesús, sella tu palabra, mi Señor amado.